Hola, ¿cómo estás? Soy Lourdes Silva y hoy, para ti, amar sin forzar, de la página Las enseñanzas del monje. Hay frases que no se olvidan, no porque sean fuertes, sino porque son verdad. A mí me dijeron una que me cambió por dentro. Y es que contigo todo pesa. Y lo peor no fue escucharla. Lo peor fue darme cuenta de que en el fondo tenía sentido. Porque yo no estaba amando, yo estaba intentando sostener algo que ya no fluía. Y quizás esto te toque más de cerca de lo que parece. Porque hay una forma de amar que parece correcta, pero en realidad desgasta, agota y termina alejando esa forma de amar donde haces más, das más, hiciste más. No porque nazca de ti, sino porque sientes que si dejas de hacerlo, todo se cae. Y ahí es donde empieza el problema. Hoy no voy a hablar del amor ideal, ni del amor que suena bonito. Hoy voy a hablar del amor real, ese que duele cuando fuerza y que solo sana cuando aprendes a soltar. Porque mantener una relación con esfuerzo es justamente lo que la rompe. Hoy quiero preguntarte, ¿estás amando o estás sosteniendo? Porque hay un patrón que se repite en casi todas las relaciones que duelen. Y lo más difícil es que casi nadie lo ve mientras está dentro. No importa si es pareja, familia o amistad. Cuando una relación empieza a pesar, este patrón casi siempre está presente. Y tiene 3 señales muy claras. La primera es la necesidad de certeza. Empiezas a necesitar saber qué siente el otro, si te quiere, si sigue ahí, si todo está bien. Y cuando no tienes esa respuesta clara, aparece la ansiedad. No una ansiedad exagerada, sino sutil, constante, como un ruido de fondo que no se apaga. La segunda señal es el esfuerzo compensatorio. Empiezas a hacer más mensajes, más atención, más intentos de acercarte, más gestos. No porque te nazca, sino porque sientes que si dejas de hacerlo, algo se rompe. Como si la relación dependiera de que tú no sueltes. Y la tercera señal es la más honesta de todas. Tu cuerpo, tus hombros tensos cuando esperas una respuesta. Ese nudo en el pecho cuando algo no fluye. El estómago apretado cuando sientes distancia. El cuerpo no miente. Y cuando hay tensión es porque hay control. Y es que forzar una relación no es un acto de amor, es un acto de miedo. No estás luchando por la relación, estás luchando contra la incertidumbre. Y eso no tiene que ver con el otro, tiene que ver contigo. Porque cuando amas desde la calma, no necesitas confirmar todo el tiempo. Pero cuando amas desde el miedo, necesitas señales constantes de que no vas a perder. Y ahí es donde, sin darte cuenta, empiezas a apretar. Y lo que se aprieta se desgasta. Hay una idea muy simple, pero muy poderosa. Lo rígido se rompe, lo flexible permanece. Piénsalo por un momento. Un árbol que no se dobla con el viento se rompe. El agua, en cambio, no lucha contra la roca, la rodea y con el tiempo la atraviesa. El problema no es
cuánto amas. Es desde dónde estás amando. Porque cuando hay miedo, aparece el control. Y el control, aunque parezca cuidado, en realidad es presión. Te acercas más cuando sientes distancia. Hablas más cuando sientes silencio. Intentas sostener cuando sientes que algo se mueve. Pero lo que no ves es que acercarte muchas veces les invade. Ese insistir muchas veces cansa. Ese sostener muchas veces asfixia. No porque quieras hacer daño, sino porque sientes miedo de perder. Y eso es humano. Pero aquí viene el cambio. Soltar no significa dejar de amar. Soltar significa dejar de interferir. Significa confiar en que si el vínculo es real, no necesita que lo esté sujetando todo el tiempo. Porque cuando dejas de forzar la relación, no se rompe, se revela. Lo que se queda es real. Lo que se va solo se sostenía por tu esfuerzo. Y eso duele. Pero también libera. Porque deja de ser una lucha y empieza a ser verdad. Y aquí es donde la incomodidad se vuelve más personal. Porque llega una verdad que no siempre queremos mirar. Si sientes que eres tú quien sostiene la relación, eso no es solo un problema del vínculo, es información sobre ti. Porque nadie te obliga a ser el que siempre escribe primero, el que siempre entiende, el que siempre cede, el que siempre intenta mantener todo de pie. Eso es un patrón que muchas veces no nace de esa relación, viene de mucho atrás, viene de haber aprendido que el amor se gana, que hay que hacer más para merecerlo, que si no das suficiente te pueden dejar y sin darte cuenta empiezas a amar desde ahí, no desde la tranquilidad, sino desde el esfuerzo, no desde la presencia, sino desde el miedo. Y el problema no es amar mucho. El problema es usar el amor como una forma de calmar la inseguridad. Porque cuando amas desde el miedo, no amas, controlas. Controlas los tiempos, controlas las respuestas, controlas lo que el otro hace o no hace, aunque sea de forma sutil. El control siempre tiene un precio. Para ti, agotamiento. Para el otro, asfixia. Y entonces pasa algo que duele aceptar. Cuando más intentas sostener, más se debilita. Cuando más das para que no se vaya, más empujas sin darte cuenta. Deja de usar el amor para no sentir miedo, porque el amor real no necesita apretar para quedarse, solo necesita espacio para ser. Y aquí hay una pregunta muy importante. Si no se trata de forzar, si no se trata de controlar, entonces, ¿cómo se ama de verdad? Se ama estando, no haciendo más, no insistiendo más, no intentando arreglar todo, solo estando. Porque hemos confundido amar con hacer. Creemos que amar es resolver, insistir, explicar, sostener, demostrar constantemente. Pero existe en el Tao una forma más profunda, más silenciosa. Es como el agua. El agua no persigue, no exige, no obliga, simplemente fluye hacia donde hay espacio. Y aquí está la clave que cambia todo. El amor solo puede existir donde hay espacio.
Si tienes que empujar para que se quede, no hay espacio. Si tienes que insistir para que funcione, no hay espacio. Si tienes que hacer de más para que el otro no se aleje, no hay espacio. Y cuando no hay espacio, no puede haber amor, solo esfuerzo. Por eso, muchas relaciones no se rompen por falta de amor, se rompen por exceso de presión. Porque amar no es llenar cada silencio, no es responder cada duda, no es evitar cada distancia. Amar muchas veces es permitir que el otro tenga su ritmo, permitir que exista el silencio, permitir que no todo esté bajo control. Porque cuando haces esto, cuando dejas de forzar, ya no puedes esconderte. Y ahí ves si el otro también elige estar o si solo estaba mientras tú sostenías. Eso puede doler, pero también es lo único que es verdad. Soltar el control suena bien cuando lo escuchas, pero vivirlo es otra historia. Van a haber momentos en los que sientas la urgencia de escribir, de expresar, de buscar respuestas, de intentar arreglarlo todo lo que percibes que se está moviendo. Y eso no significa que estés fallando, significa que eres humano. Los patrones no desaparecen de un día para otro, no se van porque entiendes una idea, se van cuando empiezas a actuar diferente en medio de la emoción. Por eso, hay algo muy simple que puedes empezar a hacer desde hoy. Cada vez que sientas la necesidad de intervenir, de empujar, de hacer algo para sostener la conexión, detente un momento. No actúes de inmediato. Respira. Y pregúntate con tal honestidad: ¿esto que estoy a punto de hacer nace del amor o nace del miedo? Esa pregunta, aunque parezca pequeña, cambia todo. Porque cuando la respuesta es amor, hay calma, claridad, no hay prisa. Pero cuando la respuesta es miedo, aparece la urgencia, la tensión, la necesidad de controlar lo que no puedes controlar. Y cuando empiezas a ver la diferencia, hay algo dentro de ti que se ordena. Dejas de reaccionar automáticamente y empiezas a elegir. Y te das cuenta de que no necesitas hacer tanto para que lo que sea real permanezca. Y también empiezas a aceptar algo que al principio duele, pero después libera. No todo lo que amas está destinado a quedarse. Y eso no significa que hayas hecho algo mal. Significa que no todo vínculo está construido desde el mismo lugar. El Tao no te promete que todo se va a mantener. Te enseña algo más honesto. Lo que es verdad no necesita ser forzado. Y cuando dejas de apretar, cuando dejas de intentar sostenerlo todo, te empiezas a ver con claridad. Ves quién se queda sin que tengas que exigir. Ves que fluyes sin que tengas que empujarlo. Ves qué conexión se sostiene por sí sola. Y en ese punto ya no estás luchando por amor. Estás viviendo desde él. Porque a veces el mayor acto de amor no es acercarte más. Es dejar espacio. No es insistir. Es confiar. No es sostener. Es permitir. Y cuando empiezas a vivir así, el amor deja de pesar, se vuelve ligero, presente. Ya no necesitas perseguirlo. Lo que está de verdad se queda sin que tengas que retenerlo. Y cuando dejas de forzar, no solo cambia tu relación,
cambias tú. Empiezas a recuperar tu energía, tu centro, tu dignidad emocional. Dejas de vivir pendiente de lo que el otro hace o no hace y vuelves a un lugar mucho más estable, tú mismo. Y desde ahí el amor deja de ser una lucha y se convierte en una elección. Ya no eliges desde el miedo a perder, eliges desde la tranquilidad de saber que lo que es para ti no necesita presión para quedarse. Y si algo se va, cuando dejas de insistir, entonces nunca fue tan sólido como creías. Solo se estaba sosteniendo por tu esfuerzo. Y eso no es amor, es desgaste. Lo que es natural permanece, lo que se fuerza se rompe. Así que hoy no te pido que ames menos. Te invito a amar mejor, con más verdad, con más calma. Y te pregunto, ¿en qué parte de tu vida sientes que estás forzando algo? Abrazos de luz para el alma.